Hoy es un día especial, como lo son todos naturalmente, porque es irrepetible. En ese sentido, también va dirigido a nuestro programa de hoy, el liderazgo económico. Una exclusividad y además que creo que es interesantísima, y es hablar de energías renovables. Hoy, de manera excepcional, no vamos a contar con 4 invitados, sino con 2. Y eso tiene una explicación, y es que, como digo, nos vamos a centrar muy mucho en las energías renovables y más concretamente en las que tienen que ver con las que existen en nuestra tierra y que nos dan grandísimas posibilidades. Dicho todo esto, bienvenidos, bienvenidas, bien hallados, bien halladas, comenzamos. Lo dicho, arrancamos ya nuestro programa y lo hacemos con una persona que ya ha pasado en alguna que otra ocasión por este plató, pero que siempre nos encanta compartir porque siempre aprendemos muchísimo y además siempre compartimos ideas nuevas que nos hacen, bueno, pues como decimos siempre, entender que el empresariado de nuestra provincia tiene un toque especial. Es un ADN diferente, como el caso de Luis Navarro, CEO y consejero de Cubierta Solar. Luis, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenas tardes, gracias, Maricarmen. Eso es que te hemos tratado bien en ocasiones anteriores. Siempre, si no, siempre, siempre. Yo me alegro que estés aquí porque además estábamos diciendo que hoy es un programa especial porque sois 2 invitados. De hecho, voy a dar paso también, voy a presentar a nuestro segundo invitado, Enrique Peláez. Él es pues socio fundador de Director Estrategia y Peláez Consulting, asesor y cofundador de este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Enrique. Tu primer programa de 2024. Sí, últimamente tienes la agenda tan llena que está difícil hasta asistir a los fundadores, claro, pero yo voy siempre cuando toca, así que hoy tocaba, es un día especial. Un día especial sin duda porque, como estábamos diciendo, Luis, y enseguida vamos contigo, Enrique, tenemos que hacer balance de este año 2023, porque además para este 2024 el panorama energético en base al nuevo sistema de fijación de tarifa regulada de la luz que ha entrado en vigor recientemente, me imagino que marca un antes y un después, ¿no? Bueno, sí se ha cambiado para los usuarios domésticos, la mayoría de los usuarios españoles en el ámbito residencial, cómo se forma esa tarifa regulada para evitar los sobresaltos y los picos que sobre todo afectaron en 2022 con la guerra de Ucrania, donde hubieron unas subidas muy fuertes, y eso, bueno, pues el usuario doméstico, que obviamente no es un especialista del sector eléctrico, ni debe serlo, pues lo que se ha fijado es una forma del mix de cómo se forma ese precio regulado para evitar esos sobresaltos y sea más bien una tarifa lineal, más predecible y en general entendible por todos los usuarios domésticos. Yo voy a hacer ahora que te mojes un poquito, porque yo sé que siempre tratamos de alguna manera de mantenernos al margen de la política, pero es normal, vivimos con ella, convivimos todos los días. La vicepresidenta del Gobierno, del Ministerio además de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en recientes declaraciones ha dicho que si se quiere ganar la estabilidad de precios es importante, y que suele ser además a costa de que se encarezcan estos precios. ¿Qué opinas sobre esta? Bueno, ahí discrepo, no necesariamente tiene que ser así. Se está demostrando que con la masiva incorporación de energías renovables y la disminución de los fósiles, de las energías tradicionales, se está abaratando. O sea, ahora mismo tenemos precios mucho más baratos a mediodía, gracias a la penetración de las grandes plantas solares fotovoltaicas, que por la noche. Por lo tanto, lo que se está demostrando es que si seguimos implantando y consolidando la transición energética hacia el modelo renovable, España, que tiene un gran potencial en renovables, en sol y en viento, se está abaratando el coste de tarifa. ¿Que eso no es fácil y no es inmediato? No, no lo es. Pero estamos viendo que progresivamente no tiene por qué necesariamente ser más caro. Sí que es verdad que puntualmente, bueno, pues dentro de esa transición va a haber momentos donde, como todavía tenemos una parte muy importante que depende del gas, si sube el gas o el dólar americano sube, como tenemos esa exposición, pues subirá. Pero en el largo plazo, y si mantenemos los fundamentales de esa estrategia de la transición hacia las renovables, la tarifa energética global tiende a bajar. Y eso es un hecho que estamos ya viendo. Fíjate, yo sé que no tenemos una bola mágica para consultarlo, pero a mí, y no sé a ti qué te parece, me gustaría saber de dónde viene ese razonamiento de la ministra. ¿Por qué piensa? Bueno, quizás ha dicho eso porque quizás no quiera comprometer, no se puede garantizar que va a bajar y que está bajando y siempre va a ser así. Yo, como he dicho, puede dar altibajos. O sea, vivimos en un mundo globalizado donde geopolíticamente cada X tiempo lamentablemente tenemos un enfrentamiento, una guerra. Ahora mismo casualmente tenemos ahí ciertos problemas en la zona del Golfo Pérsico, donde está la mayor zona de concentración de producción de petróleo.
Y curiosamente no está subiendo los carburantes excesivamente ni el gas. En 2022 vimos todo lo contrario, hubo una guerra de Ucrania y se disparó todo. Entonces, la ministra está siendo prudente y cautelosa porque lo que no quiere lanzar es un mensaje de optimismo. Esto, como en las renovables, mañana está todo ya bajo para siempre. No, bajo para siempre, de momento no. Pero en el medio y largo plazo yo entiendo que sí, y no lo digo yo, lo dicen los precios del mercado, que a mediodía hoy la energía vale más barata que a las 3 de la mañana. Eso hace 4 años era impensable. Normalmente es que a las 4 de la mañana, cuando nadie consume, la energía excedentaria prácticamente sea gratis. Y ahora está siendo gratis la energía a mediodía. ¿Por qué? Porque cada vez hay más fotovoltaicas. Es algo que nos interesa porque además, no sé, y ahora ya hablaremos de esto con esta pregunta, porque no sé si las instalaciones fotovoltaicas son la solución, pero se prevé un crecimiento de futuro de esa demanda energética precisamente para la empresa, sobre todo para la empresa, y yo creo que es importante pensar en cómo se va a poder satisfacer esa demanda. La energía solar fotovoltaica es una parte de la solución. Está el autoconsumo fotovoltaico, donde podemos producir in situ, en casa, en el tejado de casa, o en el tejado, en la cubierta de la nave, o contiguo al polígono, o en las zonas para autoconsumo. Están las grandes plantas fotovoltaicas, pero no es una solución exclusiva, forma parte de la solución. Estamos hablando de ese mix de producción solar fotovoltaica, pero obviamente la fotovoltaica no produce por la noche, eso es obvio. Tenemos ahí también la energía eólica. Entonces hay que hacer unos grandes avances en España para instalar grandes cantidades de energía eólica terrestre y marina. En España tenemos una de las costas más grandes y más largas de la Unión Europea y todavía no tenemos molinos eólicos en el mar, los sistemas offshore. Entonces, mientras que en el norte de Europa, en Escocia o en el Mar del Norte, está completamente es un tema central. Entonces, ahí todavía tenemos un retraso de más de 10 años respecto a nuestros vecinos europeos para aprovechar los vientos en el mar, que son muy fuertes y muy constantes, y ese mix entre la hidráulica y luego la gran necesidad que tenemos ahora en España es el almacenamiento energético. Es decir, si está nublado y no hace viento, pues hay que ir cubriendo todos esos huecos, ¿no? Esos huecos, ¿cómo se cubren? Pues con las hidráulicas, por ejemplo, y con el almacenamiento, mediante baterías o mediante sistemas reversibles de almacenamiento hidráulico. Es decir, que se vierte el agua cuando hay mucha demanda de electricidad, se genera electricidad, se queda abajo y se bombea luego por la noche cuando no hay demanda. ¿Vale? Y con esos ciclos tenemos una batería muy grande en forma de agua. ¿Ves cómo aprendemos mucho? Muchísimo, muchísimo. Me encanta escucharte porque la verdad es que, bueno, cuando uno no tiene ni idea del particular es interesantísimo porque además nos damos también cuenta de las grandísimas posibilidades que tenemos. Sí, muchas. Muchas gracias. Ahora enseguida vuelvo contigo porque quisiera preguntarle a Enrique, como decíamos, director de estrategia de Peláez Consulting y cofundador de este programa. Enrique, ¿en qué medida piensas que afecta el encarecimiento del suministro, algo de lo que hemos hablado de energía, a la productividad y rentabilidad de las empresas de la provincia de Alicante? Vale, para empezar. Bueno, buenas tardes otra vez, buenas noches. Bueno, yo no soy, digamos, un representante a nivel de cúpula empresarial que pueda hablar por boca, ¿no?, de todo lo que son un poco las empresas de la provincia, ¿no? Pero bueno, si me preguntas más un poco cómo lo veo, teniendo sí, por supuesto, contacto con el mundo empresarial de los distintos sectores y de las distintas comarcas, además, ¿no?, de la provincia, que eso sí que creo que tengo buena información. Pues hombre, lo que te diría es, vamos a ver, la energía en general, si nos salimos de estas épocas, ¿no?, de los picos, ¿no?, y de la montaña rusa de precios y los problemas de suministro que también se han vivido, pues en general es un coste que normalmente en el mundo de las empresas hay un epígrafe que tiene que ver con consumos y eso puede ser un poco más grande, un poco más pequeño, pero en general en las mesas de los directores o comités de dirección o consejos de administración no se suele hablar de esto. ¿Por qué? Porque normalmente tiene una estabilidad, tiene un determinado peso sobre tu producción y mientras no haya algo mega importante que genere a lo mejor un triplicar o multiplicar por 5, es decir, y algo que a priori no llama tanto la atención, pasa a convertirse en algo que puede ser que te ponga de poder aspirar a ganar dinero a perder un montón de dinero. Lo que vengo a decir es que en general no tiene un peso específico, salvo algún sector muy industrial que necesite de mucha energía, ¿no? Yo que sé, la cerámica, por ejemplo, ¿no? Pero en general es que el mundo industrial es muy amplio. Pero si hablamos un poco en genérico de lo que es el mundo intermedio, pues hombre, no suele pesar demasiado, ¿no?, en la cuenta de resultados a nivel del tema del consumo energético. Pero cuando pasa como lo que pasó, que es que se multiplicó por 5, por 6 o por 7 el precio, algo que a lo mejor pesa un 1 o un 2 pasa a convertirse en un 10. Y un 10 hay muchas empresas que no pueden aspirar
a tener unos beneficios de un 8% en un año. ¿Qué significa? Si sube un 8% directamente en los costes, ese coste energético, es que pasas de ser una empresa que está ganando humildemente el dinerico o la productividad, ¿no? La rentabilidad que tiene que sacar, es que pasa directamente a perder. Y no por algo que hayan hecho mal, sino por una commodity, es decir, por algo externo que viene por un tema externo a la compañía sobre el que no tienes casi ninguna capacidad de actuación y por lo tanto, si quieres luz la pagas al precio que esté. Si es que encima tienes el suministro, que es en esta época cuando fue lo de la crisis de Ucrania, en España no lo hemos vivido, pero ha habido países de Europa donde lo que estaban pensando era que lo mismo no podían encender las calefacciones en Alemania estando a 20 bajo cero o 15. Lo que digo es que podía ser un problema incluso social hasta de riesgos para la salud, es un problema absolutamente enorme. Aquí afortunadamente no hemos vivido nada parecido con lo que han vivido los países de Centro Europa. Hay una cuestión al hilo de todo esto, y es que en alguna que otra ocasión lo hemos comentado, que los empresarios y empresarias alicantinas tienen la capacidad de ser fénix, ave fénix, ¿no? Y cuando hay una dificultad, pues trabajan sobre ello y consiguen que se convierta en una fortaleza. No sé si precisamente por estos altos y bajos, la capacidad que tienen las empresas, o tú desde tu perspectiva, sobre todo como consultor empresarial, si crees que se están tomando medidas a raíz de lo que ha ocurrido para optimizar ese uso de la energía y tener, bueno, pues una reducción de costes considerable. Esa pregunta está muy bien pensada. Es muy buena esa pregunta. Yo lo que creo es, vamos a ver, los órganos de decisión de las compañías en general están tomando decisiones o mensualmente o diariamente, o bueno, según el tipo de encuentro a nivel del gobierno corporativo que tengan, ¿no? El gobierno a nivel de la gestión operativa del negocio, ¿no? Esto en general suele ser un elemento, ya digo, que no suele tener esos altibajos, pero cuando ocurre una cosa como lo que ha ocurrido, puede haber empresas que lo que visualicen es decir, oiga, si esto es cada 4 o 5 años se volviera a repetir y tenemos que vivir lo mismo, es que a lo mejor durante 4 o 5 años todo lo que hemos ganado está en riesgo de perderse, sobre todo las empresas que tengan una demanda de energía importante, ¿vale? Sobre todo las que tengan una demanda de energía importante, porque a lo mejor no es ya que les pongan pérdidas, pero a lo mejor es que se lleva el 50% de su beneficio, un elemento externo sobre el que, como decíamos, no puedes tú directamente influir, pero sí te puedes preparar. Entonces, ¿cómo es una de las maneras para prepararse? Que desde luego seguro que en eso la mejor que las empresas pueden afrontar, y es que lo digo porque lo siento así. España es el país, Alicante es la ciudad de Europa con más horas de sol al año. No nos vayamos ya ni siquiera no, a Murcia, que está fenomenal, no, aquí. La ciudad, y por lo tanto entiendo que la provincia, en su gran medida, con las mayores horas de sol al año. Y resulta que hay gente de Centro Europa que ve el sol, ¿cuánto, Luis? La mitad del año. Y algunas en la Y esos llevan 10 años de avance habiendo puesto ya fotovoltaica para tener flexibilidad y margen de maniobra para evitar o compensar parte de los posibles montaña rusa que pueda haber en el ámbito de precios. Pero se están tomando medidas. ¿Qué pasa? Aquí, hasta que no ha pasado lo de Ucrania, en la cabeza de la gente en general era muy difícil visualizar que eso pudiera aportarles algo. Algo, dices, bueno, controlar los precios, pero si no me llama mucho la atención, no me importa demasiado. Pero cuando luego pasa, sobre todo en las empresas que tienen mucha demanda energética, esto pasa a ser un elemento súper clave. Y por lo tanto, yo creo que se está instalando de una manera importante, sobre todo en el ámbito industrial, en el ámbito residencial, quizás ahora durante este año pasado ha sufrido un cierto reducción, ¿no? de lo que es el mercado potencial, ¿no? De lo que pensaban que iban a crecer. Probablemente sobre todo porque la energía, el precio se ha estabilizado, que no está barata, está menos carísima que estaba, pero comparado con un año hacia atrás sigue estando en un precio altito, por decirlo de alguna manera. O sea, a todos nos cuesta más encender luz todos los días. Entonces yo lo que creo es que efectivamente ahí hay una fantástica solución a nivel de productividad, de producción de energía, que en primer lugar te puede permitir tener unos costes muy acotados, incluso previsibles. La gente que tiene instalaciones fotovoltaicas, Mari Carmen, sea en su casa o sea en su empresa, al final acaba poniéndose en la app y todos los días entra a decir y a mirar cuánto ha ahorrado hoy, pero porque es verdad que es tan sencillo como decir, lo instalo y es que ya directamente puedo medir todos los euros que todos los días estoy ahorrando con esto y me ha costado, bueno, la decisión, la implantación y en su caso o la financiación o vía subvenciones, ¿no? O bueno, del coste, digamos, de implantar esa digamos, instalación fotovoltaica. Pero es algo que estoy convencido de que muchísimos
espectadores tendrán familiares, amigos o gente que lo que está al final es, mira, tengo esto, mira. Y cuando lo miran y ven que ellos no lo tienen, dicen, ¿por qué no me lo he instalado? ¿No? Pero luego algunos lo hacen y otros no. Pues en el ámbito empresarial entiendo que es similar. Así es. Yo creo que más o menos me has respondido a la pregunta que te voy a hacer a continuación, pero no obstante, por si podemos hilar más fino, sí que me gustaría saber cuáles son los principales desafíos que tú crees que se enfrentan energéticos, sobre todo a los que se enfrentan las empresas alicantinas. Esos desafíos energéticos. Bueno, yo lo que creo en primer lugar es, aquí no tenemos, afortunadamente, eso está muy bien, no tenemos una sensación de riesgo de no tener suministro. Y eso yo creo que es muy importante. Bueno, tienes suministro, entre comillas, garantizado, el riesgo de que haya un mega subidón es más difícil que te ocurra, ¿vale? Por lo tanto, en primer lugar, tenemos eso que no es malo. Es decir, por ese lado el riesgo es menor comparado con otros sitios de Europa, ¿no? Pero lo que es verdad es que aquellos empresarios que quieran de alguna manera invertir, puede ser en energía fotovoltaica, puede ser en geotermia, que también es otra manera de generar energía a través del ¿no? de lo que es el calor, digamos, de lo que es el planeta Tierra, ¿no? Y demás. Es decir, el tema está en quien quiere implantar eso, tiene que hacer una inversión. Y es una inversión que no es pequeña, es decir, primero inviertes un dinero importante, que a lo mejor digamos, recuperas la inversión en solo 3 o 4 años, dependiendo del caso, en la instalación que vayas a montar, pero al principio es, pones el dinero, con el ahorro que se te ha generado, en 3 o 4 años ya como que se ha pagado con ese ahorro esa inversión, y a partir de entonces solo es ahorro, ¿de acuerdo? Claro. Eso hay empresas que a día de hoy todavía ven muy difícil poder invertir X dinero en una inversión para montar esas instalaciones, y lo que está empezando a verse en el mercado, todavía en España hay pocas empresas, pero es que exista la posibilidad de que te lo instalan y la inversión no la haces tú. O sea, te beneficias de la bajada de precio, pero es como si fuera que compras un coche por renting y no es tuyo, pero tú lo usas. Correcto. Y tú pagas un mensual. ¿Cuánto? Yo pago pues, 600 euros, ¿no? Todos los meses por el coche que tengo. Bien. Pero es de la marca que compré. Pero lo que ocurre es que yo estoy utilizándolo y me está ocurriendo una necesidad fantástica, ¿no? Y oye, no me olvido de todo, viene incluido las revisiones, ¿no? El tema de la ITV, el seguro, todo va en eso que pago. ¿Qué ocurre? Las empresas de fotovoltaica, que alguna está empezando a generar esas propuestas para que sea el cliente el que no tiene que invertir y no le pesa en su cuenta de resultados. O sea, no es, he invertido 1 millón en fotovoltaica y este año es inversión y voy a tener pérdida porque he hecho una inversión muy grande. No, es que ni te aparece en el balance. ¿Qué significa entonces? Que dices, ese tipo de facilidad es, yo creo que ya lo que faltaba, para quien no lo tenga claro, yo creo que convencerse o mirar con algún especialista y decir, ¿cómo podemos hacer esto? Y esto es verdad. Ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Y esto además es verdad, Luis, tú de esto entiendes bastante, las cosas como son, porque además te dedicas a ello. Pero también me gustaría saber tu opinión sobre esos desafíos. Un poco extender la pregunta que le hacía ahora a Enrique. ¿Cuáles son los principales desafíos en materia energética de las empresas alicantinas? Pues yo creo que para las empresas alicantinas el gran desafío es tener una energía económica, estable y sostenible. O sea, esas 3 patas yo creo que son indispensables. Claro, no es fácil tener eso, pero casualmente tenemos la suerte de que la provincia de Alicante tiene de las mayores radiaciones solares de la Unión Europea. Entonces, esta vez sí que lo tenemos fácil. Igual que no tenemos otras carencias como pues, el agua, pues tenemos mucho sol, mucha luz. Entonces hay que poner en valor eso, hay que ponerlo en valor porque una instalación fotovoltaica te va a dar gran cantidad de electricidad económica, porque la materia prima es gratis, o sea, claro. Es obvio, y además tenemos mucha. Nuestros vecinos centroeuropeos, bueno, en el norte de España nosotros hacemos instalaciones y tienen un 35% menos de producción. No hay que irse al norte de Europa. Aquí en España, pues nosotros ya tenemos un 35% más. La inversión es la misma, ¿eh? La inversión es la misma. Sí. Tenemos energía mucho más económica. Tenemos energía 100% sostenible. Que viene el sol, se produce, ¿vale? Y luego, sobre todo, predecibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una energía que fluctúe, es decir, yo hago la inversión, la financio, tengo unos gastos financieros, tengo un seguro, tengo un mantenimiento, eso lo modelo, ¿no? Y yo sé que esa inversión me sale un precio del kilovatio hora equivalente de cuánto me cuesta producirlo hoy. Es el mismo para el año 6, para el año 7, para el año 8. Porque, como bien dice Enrique, yo la pago, la amortizo en 4 años y el resto es gratis. Puedo hacer esa cuenta o lo distribuyo entre los 30 años de vida que tiene la instalación, porque es que la instalación tiene 30 años de vida, garantizados además. Entonces, el coste del kilovatio hora equivalente es muy, muy, muy bajo. Para que nos hagamos una idea, es aproximadamente entre 1,2 céntimos o 1,4 céntimos de euro el kilovatio hora. Cualquier particular en su casa está pagando 25. Cualquier industrial está pagando 12. Estamos hablando de 10 veces menos. O sea, ¿pero por qué? No es porque lo haga yo.
Creo que, o sea, es la tecnología, es la radiación, es las condiciones que se dan para que eso ocurra. Entonces, no ver eso, no desaprovechar eso, es importante porque es que ya queda, esto está avanzando mucho y el problema que van a tener las empresas que no accedan a estas tecnologías es que se van a quedar fuera del mercado porque van a tener un coste muy alto de energía porque dependen del mercado. La energía ahora no es que esté barata, está más barata que en 2022 porque fue una barbaridad, pero este año pasado hemos cerrado... Menos cara, más que más barata, está menos cara que... Está menos cara, pero sí está muy cara. Vamos a ver, en 2019, nosotros antes la energía en España estaba siempre entre 45 y 55 euros el megavatio hora en el mercado mayorista, ¿no? Entonces, como decía Enrique, no era un problema, simplemente tú tenías ahí como una partida fija todos los años, que eso se desviaba un poquito tal, pero era algo, pues eso, una commodity que tú tenías ahí y eso era como tu cuota. Eso, el gasto de electricidad. Y eso era asumible porque razonablemente no fluctuaba mucho y estaba asimilado y tal. Cuando viene el COVID se desploma el precio de la energía porque se paró el mundo. Claro. Pero luego en 2021 empieza a subir infinito y sí, entonces, claro, hemos vivido unas turbulencias, pero vamos a seguir viviendo turbulencias. ¿Por qué? Porque estamos todavía en plena transición energética. Y eso quiere decir que hay que ir reduciendo el gas, hay que ir reduciendo la nuclear, hay que ir reduciendo el petróleo e implantando las renovables. Y eso no es perfecto, no se le da un botón un día, otro, sino que eso es toda una transición. Que es todo al mismo tiempo, además, algo imprevisible. Sí, hay que ir trabajándolo y eso no es perfecto. Y luego también hay muchísimos intereses. Hay intereses para que unas no se vayan, otras para que quieren que se implanten. Bueno, estamos hablando de la energía mueve el mundo. Entonces, todo ese mix hace que la energía el año pasado cerrara a 87 euros. En 2019 estaba a 45. Es el doble. No es que no sé. Estamos súper contentos porque estamos súper contentos, claro, pero no vale nada. Entonces, es decir, porque hay clientes que dicen, bueno, es que ahora ya esto ya no es tan urgente como en 2022. Hombre, no será tan urgente como en 2022 porque te estaba jugando la supervivencia de la empresa. Pero es que si no tomas decisiones ahora, yo no sé si va a haber otro conflicto, no, que ojalá no lo haya, o puede pasar cualquier cosa, pero como se te vuelve a poner la energía a 300 euros, como se puso en 2022, tu empresa está en riesgo de cerrar porque te hace inviable. Entonces, quiero decir... ¿El resto de Europa, Luis, están a otra altura diferente en cuanto a todo eso que me cuentas? Están mucho más avanzados. Aquí, bueno, hemos contado siempre que en España llevamos unos 10 años de retraso porque por factores políticos, el oligopolio eléctrico, se ha ido demorando la introducción del autoconsumo fotovoltaico aquí en España. ¿Por qué? Porque las grandes eléctricas sabían el gran potencial que tiene el autoconsumo fotovoltaico en España. O sea, ellos ya lo sabían antes que el resto. ¿Y que han hecho? Retrasarlo y retrasarlo. Sí que es verdad que hemos acelerado, pero todavía nos quedan unos años para ponernos al grado que están en el resto de vecinos europeos. De hecho, como estabais comentando, son países que tienen ya puestos en sus techos hace muchísimo tiempo, las empresas, esas placas fotovoltaicas, y además países con muchísimo menos sol que la provincia de Alicante. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por lo que estáis diciendo? ¿Porque no están concienciados nuestros empresarios? ¿Porque no se han dado facilidades? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Cultural. Es que es algo muy curioso. Estáis diciendo antes que Alicante es la ciudad de Europa que mayor horas de sol tiene. No, que eso ha salido en los periódicos serios, o sea, los que dicen las cosas de verdad. Entonces, no se entiende esto. Vamos a ver, yo creo que no se entiende, no me sé muy bien en este caso los motivos, no tengo el dato, digamos, objetivo, ¿no? Pero yo, en la línea de lo que está diciendo Luis, yo lo que creo es que aquí no hubiéramos tenido el retraso que hemos tenido si lo que tiene que ver con el mercado energético no estuviera, como está en España, organizado en un oligopolio con 3 o 4 players que son, o 3, no ni siquiera 4, 3 que son los que de verdad, bueno, le das a un botón y en general hasta hace nada se encendía la luz porque esas empresas eran las que copaban el 99% del mercado, quiero decir. Entonces, si esas empresas no están por la labor, el riesgo, digamos, de alguna manera, como decía Luis, lo ha dicho muy elegantemente, pero bueno, porque está en el sector y tiene la obligación de ser prudente. Yo no tengo tanta obligación. Por lo tanto, puedo hablar un poquito más. ¿En qué sentido? Oye, si esas empresas a los que los negocios les estaban yendo muy bien, ¿cómo estaba? ¿Para qué van a aceptar que entre algo que me afecta a mi modelo de negocio, mete otros competidores y me va a obligar a que ya tenga que amortizar parte de mi red o mi instalación y volver a afrontar nuevas inversiones para adaptarme, por ejemplo, al mundo fotovoltaico? Esas empresas, que tienen nombre y apellidos, todas las sabemos cuáles son, son los que han directamente, poniéndole palos sobre la rueda y con determinados acuerdos con los gobiernos de turno, que me da igual uno que otro, porque al final ha habido de los dos tipos y aquí ninguno ha sido el que de verdad ha apostado por el tema fotovoltaico. Hay otros intereses que están ahí y ahora ahí en eso no entro, pero lo que es cierto es el principal
motivo por el que eso no se ha desarrollado es porque ha habido en el mercado energético español, que es un oligopolio, intereses para que no se desarrolle, y pesan más a lo mejor ese oligopolio aquí que en Alemania o que en Austria o que en Francia. Que tal. Esto está clarísimo. Ahora, afortunadamente, gracias a Dios, y no porque ahora el gobierno de turno o el otro haya dicho, venga, ahora vamos a ser buenos, vamos, no, porque Europa les ha obligado. O sea, Europa ha dicho, oiga, que no se puede seguir poniendo trabas a esto, que ya les vale, y entonces han tenido que legislar. Y solo a partir de ese momento es cuando esas empresas, que son las que lo han retrasado, ahora nos están llamando todos los días por teléfono, dando por saco, utilizando datos personales que no deberían y que es ilegal, llamándonos todos los días para ofrecernos fotovoltaica ahora, cuando son los que lo han estado negando durante todo el tiempo, ¿no? Entonces es como decir, es un poco kafkiano, la verdad. Nos tenemos que revelar, ¿eh? Bueno, no lo sé, pero yo lo que creo es que, mira, lo que hace la diversidad, la innovación y precisamente unos precios más competitivos es el mercado. Cuando el mercado es lo más abierto posible, para los ciudadanos siempre es mejor. Sí, siempre. Siempre. Dice, puede haber una que no es tan seria, que hace un incumplimiento. Seamos atentos a no creernos que por precio tendiente a cero me regalan algo porque te están engañando. Entonces, seamos un pelín simplemente selectivos. Pero de ese mercado abierto, el 95% de las empresas son, seguro, serias y solventes. Claro, si solo hay 3 y en manos de esos intereses, como decía alguien que conozco del sector, hay alguna de estas empresas que tiene más abogados del Estado en plantilla que el propio Estado español. Y dices, ¿abogados del Estado? Pues porque lo que quieren es conocer en profundidad, oye, los datos, la ley, cómo puedo poner pegas, ¿no? Estoy incumpliendo cosas, pero como no hay régimen sancionador, me podrán decir, oiga, usted está haciendo esto mal, pero si no hay un efecto de que me cueste el dinero, yo de momento retraso. Eso ha ocurrido, es directamente el motivo principal por lo que estamos hablando. No, pero como nosotros construimos, que hablamos siempre positivo, esto es algo que vamos a dejar a un lado, porque con nosotros no puede nadie. Me refiero... Me has hecho la pregunta para que te contara la verdad del barquero, naturalmente, si no, yo no entro. Naturalmente, y te lo agradezco. Pero afortunadamente la cosa ha cambiado y eso va a significar más jugadores. Es verdad que probablemente lo que ocurrirá a medio plazo, y eso lo hemos hablado alguna vez, Luis, es que algunas de esas empresas empezarán a comprar todas las empresas pequeñitas de temas fotovoltaicos para intentar seguir volviendo a tener una especie, digamos, de monopolio. Ojalá se generen otras alternativas que tengan la fuerza suficiente para no ser absorbidas y aunque sea que el mercado en vez de 3 sean 6, bueno será. Éramos mucho más felices con 20 entidades financieras que con las 6 o 7 que hay hoy, que obviamente hemos perdido competitividad, servicio, calidad, eso lo sabemos todos, también por ejemplo en el ámbito bancario, ¿no? Yo cuando hablaba lo de hablar en positivo, no es que no lo habláramos en positivo, sino que vamos a dar también información sobre temas que creo que son muy interesantes, como el pago por uso, sin ir más lejos. Si os parece, lo hacemos justo después de estos sabios consejos, amigos y amigas, os esperamos, volvemos enseguida. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Justo después de estos consejos llegamos al tema que ya os anunciábamos antes de la publicidad. Y es que queremos hablar de una cuestión que tiene que ver con el pago por uso. Como una servidora no tiene mucha idea, y seguramente vosotros muchísima más, nuestros invitados sin duda lo saben, no obstante, vamos a conocer un poquito más sobre esta cuestión con esta noticia. El PPA, Power Purchase Agreement, o pago por uso, es una solución de ahorro que permite disponer de instalaciones fotovoltaicas con o sin baterías sin coste inicial. Por explicarlo más fácil, porque además atañe a los bolsillos de los empresarios. Es un contrato bilateral de compra-venta de energía en el que una compañía determinada acomete la inversión del proyecto por el cliente en sus instalaciones y le vende al cliente, la energía más barata que la de la red.
La compañía especializada en la instalación de proyectos de autoconsumo fotovoltaico y sistemas de almacenamiento energético en el sector industrial y empresarial, Cubierta Solar, ha puesto en marcha esta nueva sociedad para la gestión de proyectos mediante el modelo de pago por uso. Cubierta Solar Energy será, por tanto, la nueva sociedad que impulse esta solución de ahorro entre la industria y las empresas españolas sin inversión inicial. Mediante este modelo será esta compañía la que asumirá la inversión y venderá la energía a la empresa por un coste entre un 60% y un 70% inferior al de la red. Esta novedosa solución permite tener energía verde y barata sin inversión ni complicaciones. El contrato contempla el pago solo por lo que se consume. Contratando un consumo mínimo se puede disfrutar de una energía limpia a un precio entre 60 y 70% inferior al de la red y sobre todo sin ser independiente de esta. Muchísimas gracias a nuestro compañero José Ángel Ponsoda por toda esta información, exhaustiva sin duda, pero es algo que queremos preguntarte con más intensidad, o por lo menos que nos amplíes aprovechando que estás aquí. Luis, ¿qué es esto del exactamente lo del pago por uso? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? Bueno, el pago por uso es una evolución natural del mercado de la energía, al igual que ha sucedido en otros sectores en el ámbito empresarial. El pago por uso, pues por ejemplo, las licencias de software, pues ya no se compran las licencias como tal. ¿Por qué? Porque hay un coste inicial, hay un desembolso y eso requiere o financiación o estrangular la caja para acometer esas inversiones y lo que necesitamos nosotros en las empresas es, bueno, pues diferir o linealizar los gastos o anticiparnos, predecir, ¿no? Entonces, la evolución natural del mercado de la energía es, oye, para poder acceder a estas energías renovables hay que hacer inversiones. Hay que hacer inversiones porque, bueno, son máquinas que cuestan un dinero. Efectivamente, bueno, por ejemplo, las baterías pues tienen un coste alto en función también del retorno. O sea, un coste alto en el mundo empresarial nos regimos por el retorno de la inversión. ¿Y qué hemos hecho en Cubierta Solar? Pues bueno, pues hemos creado una empresa solo para acometer este tipo de inversiones, de tal forma que si el empresario, por ejemplo, ahora que tenemos un escenario de tipos de interés alto, bueno, pues es incómodo gestionar, ir al banco, pedir una financiación, obtener esa financiación, comprometer mi capacidad de endeudamiento para algo que no es el core de mi negocio. O sea, mi negocio es fabricar textil, plástico, maderas. Mi negocio no es la energía. La energía me hace falta, es necesaria y yo quiero, como hemos dicho antes, energía económica, predecible y sostenible. Pero, si puedo, no quiero comprometer mis recursos que deberían ser para mi negocio. Entonces, nosotros atendiendo a esa necesidad y ya viendo un poco la madurez del mercado, que ya sabe lo que es una fotovoltaica, porque venimos, que nosotros estábamos antes predicando para explicar lo que era el autoconsumo fotovoltaico, que las baterías ya las vemos en la industria. Pues ha llegado el momento del pago por uso. El pago por uso es Cubierta Solar o otras empresas también, que esto se hace en el sector, acomete la inversión y el cliente solo paga por los kilovatios hora que consume a un precio fijo, mucho más barato que la red. ¿Y por qué es más barato que la red? Porque viene de la fotovoltaica, que como viene del sol, o sea, todo tiene un porqué. No es que nosotros seamos buenísimos. Se cierra el círculo, básicamente. Se cierra el círculo. Entonces, el cliente no tiene que hacer ese desembolso inicial, no tiene que endeudarse, no tiene que comprometer su tesorería, accede a unos activos renovables que le van a permitir ser más competitivo, tiene un precio cerrado, fijo, a 15 años. ¿Por qué? Pues porque la instalación fotovoltaica se alimenta con el sol. Entonces nosotros le podemos sacar el número de, vamos a pactar esto, ¿a cuánto? Pues a 9 céntimos el kilovatio, por decir algo. Pues bueno, pues uno ya sabe que durante los próximos 15 años en su hotel, que luego también hablaremos de la industria, pero hablaremos del sector turismo, que es muy interesante, ya va a tener ese precio fijo para los 15 años. Entonces eso te da una tranquilidad y te da una capacidad de poder acometer otra cosa, porque ese coste que me ha fluctuado muchísimo y que no sé si va a fluctuar, ya lo tengo yo cerrado. Claro, yo no entro en el capítulo de imprevistos. No, pero es que estamos hablando de mucho, ¿eh? Sí, sí, es mucho. Imagínate que la alimentación, otras partidas tú de tu negocio las pudieras cerrar a precio fijo, mucho más barato que la red, ¿eh? Porque dices, hombre, si lo voy a cerrar a fijo, pero no sé si son más baratas. No, mucho más baratas. A 15 años... Esto va a revolucionar definitivamente el mercado, entiendo, ¿no? ¿Tú opinas lo mismo? ¿Que va a revolucionar el mercado? ¿O de todo esto que estaba comentando Luis? Completamente. Vamos a ver, es que has preguntado, ¿cuál es el freno principal para que haya más instalaciones? Pues a veces el no tener la capacidad para poder o tener tú el dinero o querer dedicarlo a eso en vez de a otra cosa, como ha dicho Luis, no a tu core, a tu línea de negocio. Yo que sé, imagínate, hago la instalación fotovoltaica, hago la inversión, o monto una nueva planta para, ¿sabes?, ampliar producción o un nuevo producto voy a diversificar. Dices, jolín, lo que te genera de verdad el negocio es
la expansión a nivel de innovación y de nuevas plataformas o de nuevos mercados o nuevos productos. No es hacer una inversión, digamos, en energía, que según qué tipo de empresa puede ser muy importante o medianamente o poco relevante, ¿no? en tus gastos, ¿no? Depende, hay empresas a lo mejor que no tiene ningún sentido el que se pongan a lanzar esto porque a lo mejor el precio específico que tiene la energía es muy bajo o simplemente no llega a un consumo suficiente para que sea eficiente y rentable la instalación. Pero desde luego en las empresas, tanto también de servicios como el mundo hotelero, ¿no? Me da igual que sean campings, me da igual que sean hoteles en ciudad o con resorts, ¿no? Bueno, o el tipo, digamos, más bien de tipo industrial. Yo creo que eso es como el regalo de los Reyes Magos que llega sin haber hecho nada, porque oye, mira, ha llegado, el mercado ha inventado esta nueva propuesta. Sí, porque además Dices, ¿te puede restar versatilidad? Porque si el día de mañana dice, ¿qué va a pasar? ¿Es que va a bajar el precio de la energía? Alguien se pone a pensar, ¿va a bajar de verdad por debajo de lo que se pueda pactar? Porque no es ya sobre el precio de tarifa base, sino a los precios a los que empresas de este tipo, ¿no?, pueden comprometerse a mantenerte en 15 años. Lo que dices es, ¿de verdad va a bajar? Decir, no, oiga, que me garantizan que no pago un euro más. No. Y lo que digo es, a mí me parece virtuoso, sinceramente. Y además aplicable, porque estás hablando del ámbito del turismo, de la restauración, de muchísimas cuestiones empresariales que tienen mucho que ver con nuestra provincia. ¿Es aplicable a cualquier tipo de... Cualquier consumidor eléctrico. O sea, nosotros siempre hablamos de la industria porque obviamente es el cliente que más energía consume y donde, digamos, por volumen, pues más lo necesitan. Pero estamos hablando de hospitales, hemos hecho claro, cantidad de hospitales, sanitario, de todo, centros comerciales. Centros comerciales, bueno, cualquier usuario de electricidad, hoteles, resorts. Estamos haciendo también muchas marquesinas de parking fotovoltaicos, donde no solo producimos electricidad, sino que le estamos dando sombra al cliente. Qué incómodo es dejar el coche en verano, y no tanto en verano, ahí al sol. Hay veces que ya lo has asumido, pero ¿por qué? Entonces tienes ahora la posibilidad de, oye, en el precio del pago por uso incluimos la marquesina, la instalación fotovoltaica y la batería en un todo y con un precio equivalente en el coste del kilovatio. Entonces, le estás dando sombra a tus clientes en el supermercado, en el centro comercial, en el parque temático, en cualquier tipo de sitio donde tengas un parking a la intemperie. Pues le estás dando primero una funcionalidad que es la sombra, le estás dando un confort. La energía para el consumo del y además, fíjate, voy a decir una más. Y yo soy independiente. Oiga, es que pueda haber un elemento también como no solo ya contribuir, además sin poner un duro, o sea, sin invertir, a mejorar la sostenibilidad del planeta y la imagen que tienes tú, digamos, como empresa, a nivel de que bueno, ese consumo ya pasa a ser, digamos, green, como digamos verde, ¿no? Es decir, que tiene también la parte de colaborar y contribuir en lo que tiene que ver con eso, ¿no? EPS, económica, sostenible, la P. Se pilla. Y suministro fiable. No me acuerdo que era previsible, me parece. Previsible, que sí, efectivamente. PS que me he quedado ahí con. Y ahora que me acuerdo, se me había olvidado la otra idea, perdona, que sí que creo que es relevante, que no podemos olvidarnos, Mari Carmen, que a pocos años vista, y no te digo 5 o 7, a lo mejor se tardan 9, el parque de coches va a ser todo eléctrico. Bueno. Entonces lo que dice otro, ojo, que puedes estar preparado y que cuando tú sea en una industria, dices, y el parking de mis empleados o mis colaboradores, no hay ningún problema porque está permanentemente cargándose las baterías de sus coches porque para eso tengo una instalación que les es gratis. Eso hoy nos parece como decir, uy, eso no es tal. Cuando el día de mañana estemos, hoy en día uno de los problemas para la industria, digamos, también de esto es el tema de los surtidores, digamos, de la electricidad. ¿Dónde puedo pararme para tener cargadores para no quedarme tirado? Eso es una cosa que estoy convencido de que no en 10, en 5 años va a haber un cambio absolutamente radical, absolutamente radical. Tener algún tipo de instalación de este tipo te prepara también, si tienes muchos empleados, para dar respuesta a eso, que la vas a tener que dar en cualquier caso. ¿Antes o después? Bueno, que igualmente se puede hacer con los clientes de un centro comercial. Obvio, no, tus empleados o tus clientes, un hospital, etcétera. Claro, o sea, así es. Por supuesto. Eso del coche eléctrico no es ninguna broma. No lo es, sin duda. Y tampoco es ninguna broma lo que yo comentaba al principio del programa, que realmente es enriquecedor, y yo creo que además estamos pues poniendo el punto y el foco sobre cuestiones que creo que son de interés general, sobre todo teniendo en cuenta, hablábamos del pago por uso y ahora quiero cambiar de tema. También otra cuestión que es importante, que es el peak shaving, que es el ahorro en el consumo energético en la industria. Luis, ¿puedes explicarnos? Hoy te ha tocado a ti. ¿Puedes explicarnos en qué lenguaje? En un lenguaje que no sea muy técnico, porque yo sé que controla mucho, pero palabras que eso no entendemos nadie. No,
no es normal. Las que entendemos las personas de a pie, ¿qué es esto exactamente? ¿Qué es, Bueno, el peak saving no es más que la gestión de los picos de la demanda. O sea, básicamente traducido es gestión de picos. En muchísimas industrias, bueno, en industrias y no en industrias, los hoteles, bueno, pues todo, más o menos un hotel, en general están los urbanos y los de playa, pues la gente se levanta a las 7, a las 8 de la mañana, arranca el hotel, los desayunos, entonces tú ahí tienes unos grandes picos de demanda con hornos, cocinas y demás, y luego tienes una parte valle en el mediodía y luego vuelves a tener otra serie de picos en la tarde-noche. Bueno, pues hay una serie de arranques de máquinas, compresores y demás que hacen que tú, por ejemplo, en tu hotel tengas una demanda media de 400, 500 kilovatios, para un hotel medio, ¿vale? Pero tengas unos picos, unas puntas de hasta 800. Entonces, por culpa de esos picos muy pronunciados y muy estrechos, en momentos puntuales de 800, tú tienes que tener un término fijo de 800 kilovatios. Porque si no, si te pasas, te penaliza el maxímetro y eso está tasado así, porque tú solo has contratado 800, ¿no? Pero es que 800 sigue siendo muchísimo, porque tu consumo medio es 500. Entonces, gracias a las baterías de alta capacidad que hemos instalado ya en la industria, porque ya estamos instalando en el sector turismo y en otros sectores, en el sector comercio y demás, lo que hacemos es la gestión de esos picos. Además de cargar las baterías cuando hay sol con excedentes y coger energía barata y compensarla con la cara. Pero eso lo hacéis vosotros. Lo hace la batería, lo instalamos nosotros. Sí, lo hace la batería. No, claro, no te quedas tú allí controlando. Sí. No, eso lleva un software, bueno, lleva unos algoritmos muy potentes sí. Y luego lleva una configuración, una parametrización en función de la tipología del cliente, ¿vale? Para adaptarlo, y también marcamos un árbol de decisiones con prioridades para que la batería ataque o funcione de una forma en función de muchas premisas, ¿no? Entonces eso lleva una parte de configuración y de parametrización muy importante. Entonces, con eso le decimos a la batería, compra energía a mediodía, bueno, cógela de la fotovoltaica, la que sobre, te la guardas para la tarde-noche. Porque la tarde-noche es muy cara, a las 8 de la tarde, claro. Como no hay fotovoltaicas en el resto de España, como hemos dicho, pues esa energía se hace con gas, muy cara. Pues lo que cogemos, la del mediodía, muy barata, que la tengo yo de la fotovoltaica y me sobra. Almacenada. Me la guardo, entonces cojo energía muy barata, cero, la compenso con muy cara, a 160, 200 euros, ¿vale? Entonces ya estoy sacando una función a la batería. Pero luego, como hemos dicho, tener un término fijo alto en P1, que P1 es el periodo más caro, que es el diurno, es muy caro. Entonces yo, por culpa de esos picos, hemos pasado de 500 kilovatios a 800 kilovatios. Pues yo le digo a la batería, cuando detectes cualquier pico superior a los 500 kilovatios, ¿vale? Saltas y absorbes ese pico y lo gestionas con la batería. Entonces, esos picos los absorbe la batería. De tal forma que yo no solo no voy a tener saltos de maxímetro que me penaliza, sino que voy a bajar mi término fijo de 800 a 500. Entonces, esos 300 euros me los ahorro. Entonces, estoy ahorrando energía en el punto más caro y esos 300 euros de término fijo me los ahorro. Si además tengo un problema, como tienen muchas industrias, que es que aunque quisieran contratar más energía por problemas del polígono, por problemas de la suministradora, por problemas de la distribuidora eléctrica, necesito más potencia, necesito ampliar porque, oye, funciona bien esto, quiero montar una nueva línea, ¿qué ocurre? Que hay veces que no nos puede dar la distribuidora más o es súper costoso, súper largo. ¿Qué ocurre? Pues que llegamos con la batería, ponemos la batería y esos picos de demanda importantes que harían saltar el maxímetro los absorbe la batería de tal forma que te da la viabilidad para que tu negocio pueda funcionar, que si no hubiera batería no podrías hacerse. Por lo tanto, la batería, hemos empezado con la primera funcionalidad, que es coger energía barata y compensarla con la cara. Fenomenal, por eso ya amortizamos la batería. Pero además tenemos una serie de funcionalidades extra para cosas muy particulares, pero que se dan en muchos negocios, por ejemplo, los hoteles, o sea, mucho en la industria agroalimentaria, los compresores de frío, arrancan y paran continuamente, hay unos descarches también que se llaman, y una serie de tipologías de maquinaria donde hay unos arranques de motores, donde hay unos picos muy grandes de consumo y gracias a la batería lo que hacemos es amortiguarlos. Y eso es el peak saving o gestión de picos. Bueno, pues nos vamos ya. Que se traduce al final en un ahorro o en una funcionalidad muy importante que puede dar la viabilidad a una empresa o a un cliente o no. Y eso lo tenemos ahora ya. Yo te tengo que decir una cosa, Luis. Yo estoy segura que detrás de la cámara hay un montón de personas que te quieren llevar a su casa para que les expliques y para que estés ahí siempre, ¿no? En casa también se puede hacer, ¿eh? También. Hombre, claro, tú en casa, ¿qué haces? Pues como un hotel, tú te levantas por la mañana, te duchas, el secador, el microondas para calentar la leche, no sé cuánto. Pues tú tienes ahí unos picos de demanda. Entonces tú a lo mejor, ¿sabes qué término fijo tienes en tu casa? A lo mejor un 6 o un 8 kilovatios. Pues podrías tener solo 4. Es que es lo mismo, solo que con 2 ceros menos.
El mismo ejemplo que he puesto con el hotel. ¿Sabes qué? Hay una cosa que me gusta especialmente. Muchas veces ha salido, Enrique, en este programa, una cuestión es que bueno, el empresario de verdad es ese que crea soluciones para las personas. Que no se trata de ganar dinero, sino de facilitar la vida, ¿no? Y aunque parezca un poco bucólico y pastoril, es cierto. Y yo te estoy escuchando, Luis, con la pasión con la que hablas de tu trabajo, de las cosas que conoces, de cómo de alguna manera ayudas a otras empresas, y francamente me quito el sombrero. Porque ya no es el conocimiento que tengas, sino naturalmente esa capacidad, ¿no? Porque yo creo que es muy importante saber que podemos fiarnos, ¿no? Yo creo que la confianza también es un bien en uso y creo que lo tenemos que preservar y siempre hablar de él en este programa, que es nuestro principal leitmotiv. Completamente. Además hay una cosa que sé que le pasa a Luis, porque por eso nos conocemos, tenemos mucha amistad hace muchos años, que es que las instalaciones que su empresa instala, luego la acompañan porque si algún día pasa algo, esos clientes saben que llaman, que muchos lo conocen directamente, porque obviamente han estado firmando el contrato, es que le llaman y entonces no es que si es otra empresa y llaman a otro no le vayan a atender. Pero cuando hay una incidencia y uno ha dado la cara por un cliente para convencerle de que esto te merece la pena y luego de repente es una incidencia, es que te sale de natural además el atenderle especialmente porque entiendes que el cliente sabe que una de las garantías que le da es que tú, que tienes nombre y apellidos y una trayectoria, le estás dando esa confianza, la manera de la reciprocidad, de la confianza que te otorgan, es el servicio especial después. Y eso es algo que hay empresas familiares, como el caso de Luis, de Cubierta Solar, que otros que son grandes corporaciones y tal, no, porque ahí es un número, te llama una centralita con alguien de otra nacionalidad que está probablemente trabajando y haciéndolo muy bien, pero lo que te digo es, empieza ya, se pierde la conexión, digamos, un poco personal y lo que tiene que ver con esa necesidad de servicio, con una cierta inmediatez. Hay algunas empresas muy grandes que lo hacen muy bien, ¿eh? Pero normalmente eso de decir, y si un día me pasa algo, llamo aunque sea sábado, eso porque sé que Luis trabaja así con su gente y con sus clientes, que muy personalmente, ¿no? Luis es muy de polígono, o sea, él va a donde está el negocio, donde están los empresarios que necesitan principalmente de esa iniciativa. Y va, y claro, él decía, nosotros éramos pioneros en su momento, predicaban en el desierto cuando, tú imagínate hace 10 años cuando la fotovoltaica es que no era una quimera. En algún momento te han llamado, ¿pero dónde vas, chaval? Muy varias veces. Sí, pero ¿por qué te lo han dicho? ¿verdad? Sí, claro, pero es que cuando empezamos en 2012, esto es que para empezar no existía y luego casi lo prohibieron. Entonces sí que hemos predicado mucho en el desierto, pero yo creo que eso nos ha hecho más fuertes y luego también hay que reconocer y hay que agradecer mucho a los clientes y aquí en la provincia de Alicante que han sido muy emprendedores y muy visionarios y que han viajado mucho y viajaban a Alemania y decían, oye, ¿aquí qué pasa? Aquí estamos engañados. O sea, yo voy allí está todo el día lloviendo y allí todos tienen paneles fotovoltaicos y aquí no. Entonces, gracias a esos empresarios y con nosotros hemos estado, bueno, pues retando un poco al sistema y avanzando. Y las primeras instalaciones fotovoltaicas que se hicieron aquí en la provincia de Alicante, que también son de las primeras de España, se hicieron también sobre todo por sostenibilidad, porque las empresas alicantinas tenían ya la intuición y tenían esa visión anticipada estoy hablando de 2014-2015, estamos hablando de hace 10 años, de que el elemento diferenciador, que ellos ya tenían mucha calidad, toda la calidad, tenían súper buen precio. El elemento diferenciador iba a ser la sostenibilidad medioambiental. Correcto. Y por eso tomaron esa decisión. Porque en aquel momento, como la energía no era tan cara, no salieron unos retos, ni la tecnología no era tan barata como ahora, tampoco salieron unos retornos espectaculares como salen hoy. Es que ahora salen muy espectaculares, por eso hay veces que digo, ¿pero cómo no lo ven? ¿Cómo no lo ven? Ese, Luis, sigue siendo una de las razones por la que los empresarios, y en este caso hablamos de los empresarios y empresarias de la provincia de Alicante, han de tomar la determinación de instalar fotovoltaicas y baterías de almacenamiento. Totalmente de acuerdo. O sea, no es la única solución, forma parte de la solución. No es la única razón. No, pero tiene mucho peso. Muchísimo, porque es que el tema de la sostenibilidad medioambiental es que si no, o sea, ya no es una opción, ya no es un elemento diferenciador. Yo ya creo que es imprescindible. O sea, sí, no sé, tenemos clientes que han conseguido descarbonizar 100% su empresa, incluso retirando el gas. El gas se utiliza mucho en la industria para calentar y todavía hay gente que cuestiona que no es posible quitar el gas. Tenemos casos en la provincia de Alicante donde se ha conseguido en una industria intensiva en gas, como es una estampadora de textil grande, muy grande, se ha conseguido eliminar el uso del gas y se ha electrificado completamente y es 100% renovable gracias a la fotovoltaica y la batería y han conseguido certificar la fábrica, la empresa como cero CO2. Y eso es cuando es una industria especialmente contaminante. Esto es contaminante. una Era especialmente. no, los de su sector, que no están en esas,
son especialmente convenientes, pero está lo que ha llegado es a diferenciarse, va a decir, donde los otros esto no lo cuidan, yo voy y voy voy por delante. A cero, a basura cero, o a digamos, de sí, residuo cero CO2. cero. No. Eso sí que es muy de Alicante, sí, de la provincia de Alicante. Yo creo que hay muchas personas que ahora mismo nos están viendo y se están preguntando precisamente cómo pueden, porque se van a encontrar con dificultades, está claro. Y a mí me gustaría que me hablarais de esas dificultades con las que se pueden encontrar y qué tipos de ayudas hay para financiar estos proyectos, si es que lo conocéis. Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, venimos de la Feria Genera, que estuvimos la semana pasada, donde es la Feria de Energías Renovables. Y bueno, uno de los asuntos que se está tratando ahora hay el PERTE de descarbonización, que ha sacado el Ministerio con fondos europeos para industria sobre todo. Hay ayudas también para el sector turismo. El sector turismo, como se vio muy afectado por el COVID, va rezagado respecto al resto de otras industrias y este año están acometiendo grandes inversiones. El COVID, en el año 22, después del COVID, el sector turismo, el sector hotelero, aún no siendo la electricidad el gasto más importante de un hotel, todo el margen que pudieron los pobres después del COVID en el año 2022 recuperar en el verano, agosto del 2022 fue el más caro de la historia. 45 céntimos de euro. Las gallinas que entran por las que salen. Estamos. No, y algunos casi perdieron dinero. Claro. En un hotel donde, como ha dicho Enrique, no es un coste el más importante, hay otros costes más importantes. Pues todo lo que ganaron en el pequeño verano del 2022, porque estábamos todavía con el COVID, lo perdieron en el recibo de la luz. 45 céntimos. Yo he hablado de un coste fijo con un pago por uso de 9 céntimos. Entonces, 500%. Que te la quieres volver a jugar a ver si otro agosto vuelve a pasar. Hombre, yo personalmente no, yo preferiría decir, bueno, voy a sacar mi número, ¿cuál es muy buen precio? Si lo encuentro en el mercado, me cierro un buen precio a largo plazo fijo y ya sé que esto que no es mi negocio, pues si yo soy hotelero, la electricidad me hace falta para hacer mi negocio, pero no es mi negocio. Yo me lo querría hacer a un buen precio, a largo plazo, fijo. Luis, minimización de riesgos. Claro. Suministro asegurado y precio lo más competitivo posible. Y sostenible. ¿Qué es eso? Sí, sostenible. Y luego centrarte en tu negocio. Claro. Porque eso es de lo hace que también se que trata. la sociedad en la que vivimos sea mucho más sostenible. Yo conozco a algunos empresarios o empresarias, algunos, no muchos, pero algunos, que a lo mejor con el tema de dar o no este paso, ¿no? De hacer una determinada inversión, por ejemplo, en un ámbito fotovoltaico importante, pues a lo mejor se tiran 2 o 3 años y a lo mejor es un tema que les ha generado 40 horas de reuniones de altos directivos al final para ver si decían es bueno, no es bueno, lo hacemos, no lo hacemos. Oiga, que te olvides, pago por uso, te lo hacen, o intentar negociar y conseguir las mejores condiciones que te dejen tu posible margen de maniobra, tu flexibilidad para que tengas también tu holgura, pero el tema es, oiga, ciérrese, firmar y a seguir desarrollando tu negocio. No en eso, que es un tema, digamos, que sí, la decisión, cuando la inversión tenía que ser de la propia empresa o de la propia familia empresarial, lo puedo entender, decir, oye, invertimos aquí 800 o 2 millones, o esto, jolín, es que esto lo hacemos. Podría ser un elemento totalmente crítico, pero ha dejado de serlo con el tema del pago por uso. Por eso lo que te digo eso es una bendición. Lo es sin duda. Ese modelo. Sí, sin duda. Yo antes de marcharnos sí que quería preguntarte, Luis, porque en declaraciones a otro medio, te lo perdonamos, además como fue el año pasado no pasa nada, fue en 2023, dijiste textualmente, yo creo que el Ministerio tiene que pasar a una fase más ejecutiva y monitorizar los procesos de tramitación de las instalaciones de autoconsumo, te referías, y si es necesario sancionar a las distribuidoras porque hay un bloqueo sistemático de las tramitaciones. No te voy a preguntar si sigues pensando lo mismo, que imagino que sí, sino si siguen esos bloqueos y qué suponen para la energía fotovoltaica. Ahí hay que matizar que el contexto era, me estaban preguntando sobre el vertido de los excedentes a la red en instalaciones industriales. Has hecho muy bien en hacer esa aclaración. Sí, es que es importante porque, a ver, afortunadamente las distribuidoras eléctricas no tienen nada que hacer, o sea, no intervienen en nuestro proceso cuando hacemos una instalación fotovoltaica o una batería, lo hacemos con una declaración responsable y tenemos que ponerle un antivertido. Quiere decir que cuando no se está consumiendo, no se está trabajando en esa fábrica o en esa empresa, por ejemplo los domingos, si es el caso, bueno, pues esa energía que se produce se está perdiendo. Entonces es una reclamación histórica que llevamos desde las asociaciones y desde el sector de, oye, si la ley nos permite y tenemos el derecho a verter los excedentes, ¿por qué las distribuidoras eléctricas? Bueno, porque ya lo sabemos, porque claramente se oponen sistemáticamente a que se viertan esos excedentes. Y eso no puede ser ni debería ser. Entonces, el Gobierno, la Administración, la Unión Europea ya ha dicho que es un derecho fundamental el autoconsumo fotovoltaico y poder verter a la red los excedentes. Entonces, las eléctricas bloquean sistemáticamente esto. ¿Por qué? Pues porque
presuponen que les perjudica su negocio. Y no puede ser, porque tenemos el derecho a hacerlo. En el ámbito residencial sí que no hay ningún problema, se hace de forma rápida y digital porque son unas cantidades muy pequeñas. En el ámbito industrial son más grandes. ¿Por qué? Porque igual que consumen mucho, si el domingo no trabajan, pues vierten mucho. Bueno, pues ya está, pero es su derecho. Entonces, ahí vuelvo a decir que hasta que no se impongan sanciones, que haya un régimen sancionado. Bueno, Enrique antes creo que lo ha comentado, el régimen sancionado, pues como sale gratis, pues obviamente seguimos con lo que... Pero eso no perjudica a que se estén haciendo instalaciones de autoconsumo, que se estén instalando baterías, porque ahí la distribuidora no tiene que decir nada. Solo estamos hablando del vertido de los excedentes. Y es un tema que sí que sería un punto de mejora a resolver. Y bueno, pues aquí reclamo de nuevo al Ministerio que tome cartas en el asunto y que ya... Yo entiendo que en el Ministerio pues tienen muchas prioridades y esto de la energía, oye, pues hay temas macro muy importantes, pero siempre los hay. Pero es que también hay otros no tan macro que también son importantes porque, bueno, no son tan macros, pero si en cubierta solar hemos hecho 310 instalaciones y hemos hecho ya más de 100 megavatios solo nosotros y prácticamente la totalidad no pueden verter los excedentes, los fines de semana, festivos, las vacaciones de agosto, pues es que se está desperdiciando muchísima energía. Y esa energía no se debería desperdiciar porque la energía hace falta y tiene un uso, y es mi derecho, entonces, como si la quiero regalar. Es que luego tú fíjate esto, qué drama, ¿no? Qué paradójico, o sea, sí. Que no pueda haber alguien de responsabilidad política suficiente, aunque sea para decir, oiga, mira, que esos vertidos van a venir y os voy a obligar a que sea. Y a lo mejor es tan sencillo como decir, oye, para las 400.000 familias con menos recursos de España, que les haga electricidad gratis. Efectivamente. Oiga, ya está. Efectivamente. Y esos al final dicen, no, es que eso es un cliente, porque es que mi cuenta de resultados, oiga, un elemento que además no tendría coste, no toca subir impuestos otra vez, no toca tal, que ya pagamos un dinero. Se está tirando de 2 días a la semana, si cierran las fábricas sábado y domingo, las que tienen instalada fotovoltaica. ¿Cuántos megas, Luis, están tirando a la basura porque esto no existe? Demasiado. Y podría ser directamente, aunque solo sea para causas sociales, oiga, para Cáritas, para el proyecto Hombre, para las organizaciones que hacen todo ese servicio tan importante. Oye, ayudarles a que tengan menos costes, aunque solo sea para fines sociales. Pero por Dios, solo es voluntad política el querer hacerlo o no. Es que de hecho yo creo que cuando hablábamos antes de esa sostenibilidad, y muchas veces ha salido también en el programa, estamos hablando de una sostenibilidad a todos los niveles. No económica, sino social. Si de hecho se pueden abaratar los costes, los empresarios pueden bueno, pues también reducir esos costes, pueden abaratar los precios, la gente puede consumir, oye, imagínate que etcétera, estoy pensando en otra, porque esto es que obviamente no estaba ni a hablar preparado. Que la energía que sobra, que la genera una empresa que ha sido cliente vuestro, regala, porque no tiene manera, imagínate, de cobrarlo, pero es la que está regalando la energía a esa gente sin familias. Oye, agradecimiento a esas empresas, ¿no? Que están regalando eso, que no es la eléctrica de turno, es el que genera esa energía sobrante y dice, vale, no la puedo cobrar, pero mira, me quedo con la parte de RSC, de que estoy colaborando con, oye, me da igual, como si fueran centros de investigación de cosas contra el cáncer. Lo que te digo es, oiga, puede ser muy genérico, pero ¿por qué no? Bueno, que sí. Seguro que lo vamos a conseguir. Que lo vamos a conseguir porque hay muchas ganas, hay mucho talento y desde luego, bueno, pues siguen existiendo muchísimas razones para seguir ubicando a nuestra sociedad donde se merece. Tenemos que acabar, eso sí, os dejo 30 segundos a cada uno para que me deis vuestro titular. Luis Navarro, CEO de consejero de... Bueno, pues yo creo que la transición energética será renovable o no será. Y creo que una pata fundamental, sobre todo en la provincia de Alicante, para conseguir esa transición energética será mediante el autoconsumo fotovoltaico en las baterías de gran capacidad. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. A vosotros. Y por compartir tantas cosas importantes, de verdad. Enrique Peláez, director de estrategia de Peláez Consulting, asesor y consultor también y cofundador de este programa. ¿Tu titular? No quedan motivos para no afrontar un modelo fotovoltaico y ser más rentable, más sostenible y más previsible. Decíamos esas siglas EPS. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Enrique, por haber estado con nosotros. Gracias, naturalmente, a vosotros por seguirnos cada semana. Esto tiene sentido gracias a vuestra presencia y, naturalmente, a estas ganas que tenemos siempre de contar la altura que tienen nuestros empresarios y, sobre todo, nuestras iniciativas. Es la provincia de Alicante y es liderazgo económico. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Sed felices.